Vamos a temas de salud con Mar Romero Sala. Buen día para usted, Mar. Buenos días, Ángela. Y me encanta su tema de hoy. Muchas gracias. Con enfoque de género, el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, un campo donde todavía, y diría que yo por mucho, se viven desigualdades. Por supuesto, existen hoy en día, existían en el pasado y seguro van a seguir existiendo durante un tiempo. Quien hace la ciencia importa mucho en todos los ámbitos. Sabemos que todos tenemos sesgos, incluso en un campo como la ciencia o la salud, que muchas veces se jacta de ser tan objetiva. Por ejemplo, elegir qué se estudia es uno de los sesgos donde más se ve estas diferencias de género. Así que cualquier mirada que se salga de lo tradicional masculino, incluso que se salga de lo binario en el que vamos a basar igualmente toda esta crónica, tiene muchísimo que aportar. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en el campo de la prehistoria, hasta hace nada se pensaba que las mujeres nunca eran cazadoras. Eso se desmontó especialmente en 2020 a través de unos restos que se encontraron que desmentían esas afirmaciones. En el campo de la salud, que tanto nos apela aquí en esta crónica, sabemos muy poco, por ejemplo, sobre los cuerpos fisiológicos de las mujeres, sobre sus cambios hormonales. Hay una tradición de subestimar su dolor también muchísimas veces, o incluso en enfermedades, ¿no? Las diferencias en los síntomas de algunas enfermedades, como se presentan en cuerpos femeninos o masculinos, no se ha estudiado suficiente y eso pues todavía hoy en día sigue teniendo consecuencias sobre nuestra salud. ¿Y cómo iba a ser si todos los modelos que se utilizan son de hombres? Exactamente. Ahora, los sesgos empiezan para nosotras desde muy temprana edad, Mar. Sí, la infancia es un momento clave al final para desarrollar nuestros intereses, ¿no? Luego se puede traducir en qué vamos a estudiar o en qué vamos a trabajar. Y hay un estudio publicado por la revista Science en 2017 que medía la percepción de los niños y de las niñas sobre sus propias características, ¿no? De su propio género. Los niños puntuaban niños, las niñas puntuaban niñas. Y, por ejemplo, se veía que en brillantez, digamos, o en genialidad, en inteligencia, en los 5 años todavía había una percepción pues parecida, pero a partir de los 5 años los niños empezaban a percibirse mucho más inteligentes que las propias niñas a ellas mismas, mientras que en amabilidad, ¿no? O en capacidad de cuidar, también a los 5 años todavía era más o menos parecido. A partir de ahí las niñas empiezan a percibir como mucho más amables o tranquilas que los propios niños. Y nunca es tarde para recordar que no hay ningún motivo biológico o científico que explique que las mujeres o las niñas sean más cuidadosas o amables que los niños y que los niños sean más inteligentes. Esto está basado al final en una percepción social, en un constructo social que nos rodea. Y esa misma inteligencia nos lleva a pensar que los más inteligentes son los que pueden estudiar, por ejemplo, ciencias exactas, ¿no? Así es, exactamente, y eso influye mucho en este paso, como decíamos, a la carrera profesional. Buscamos datos oficiales, en este caso de España, y además es interesante porque se empieza a ver una diferencia en qué tipo de ciencia estudian las mujeres, incluso cuando deciden si lanzarse o estudiar en la ciencia. Por ejemplo, la línea que está más abajo, esta línea vino tinto, es la línea de ingeniería y arquitectura. Menos del 30% de las mujeres, de las personas que estudian estas carreras son mujeres. En cambio, en ciencias de la salud son el 70%. Las facultades de ciencias de la salud en España, el 70% son mujeres. Y eso, pues como veíamos, nos habla también de ese tipo de ciencias que eligen, ¿no? De que las mujeres se están incorporando a estudiar estas carreras desde hace años, pero que también estos sesgos de género influyen en esto. Las matemáticas, la física, la ingeniería, se percibe, de hecho esto lo decía un estudio de la UNESCO en 2019, se percibe como que se necesita una inteligencia o una genialidad innata, como decías, las ciencias exactas, mientras que la salud o incluso las ciencias ambientales están más vistas como algo que requiere esfuerzo y no solo pues, inteligencia, y que además tiene un componente muy claro de cuidar al resto, de tener un impacto en la sociedad y de interactuar con personas. Puros estereotipos. Más mujeres estudiando se traduce en más mujeres investigando, y aún hay una brecha gigante en ese tema. Por supuesto, y como decíamos, son cambios al final que van avanzando generacionalmente, que es difícil medir actualmente, no solo como una medida única, sino que en el tiempo seguro va a ir mejorando, como tantas otras cosas. Y vamos a repasar para eso los datos de la UNESCO también para América Latina. ¿Cuántas mujeres se dedican a la investigación? Por ejemplo, más del 60% en Venezuela. Importante destacar que eran datos de 2016. Esto pues puede haber cambiado bastante. Hay varios países que rondan el 50%, ¿no? Alrededor de la paridad, pero hay muchos que no llegan ni al 40%. Estamos hablando de Colombia, Chile, México, también Perú, ¿no? Y además, no es solo incluso la cifra absoluta de cuántas mujeres están haciendo investigación, sino también que hay muchas diferencias a medida que se avanza en la carrera profesional, ¿no? A medida que ocupan cargos de más poder. Por ejemplo, llegar a catedráticas, se ve que también cada vez son menos, se van difuminando
minimizando esa presencia de las mujeres a medida que se avanzan en esas posiciones de poder o en términos laborales, por ejemplo, los cargos directivos de los hospitales. Es decir, que todavía hay mucho camino por recorrer. Pero ¿no ve que nos están diciendo desde que somos niñas que nos toca cuidar a los bebés cuando crezcamos? Claro, entonces desde hoy nos toca empezar a influir en las niñas. Para que no nos rezaguemos. Gracias a usted, Mar. Gracias, Ángela.